vamos a tener o jugar, llamar así esta dinámica, se llama cintas de prejuicio. Es muy sencilla. Yo les voy a poner en la frente una cinta que va a tener un rol, si quieres, que tiene un rol o una, pues etiqueta, así se llama, una etiqueta de personalidad o un rol o una forma de ser. Entonces, aquí lo interesante va a ser que todas o todos vamos a saber lo que esa persona tiene, menos la propia persona. Entonces, yo se la voy a poner a esa persona sin que la vea, y todos los demás vamos a tratar a esa persona según lo que está ahí escrito. ¿Sí? Según el rol o lo que yo ponga ahí, la vamos, sí, en función de lo que esté escrito, vamos a relacionarnos con esa persona. Y lo que yo les voy a dar como encargo va a ser que van a tener unos 8 minutos y van a organizar, ustedes se van a convertir ahora en el comité organizador de un concierto de piano a favor del Centro La Salle en la Casa de la Cultura de Tijuana en diciembre. Entonces estamos a 1 de octubre, tienen 2 meses y definir la fecha, ustedes definen la fecha y todos los detalles, y van a tener que ponerse de acuerdo y me van a decir al final a mí, el informe en estos 8 minutos lo que alcancen a organizar. Un concierto de piano en la Casa de la Cultura de Tijuana a favor del Centro La Salle. Ya ustedes deciden la fecha y todos los detalles y a quién van a traer. Y lo van a organizar en función, pues cada uno en el rol que tiene, pero esa persona no sabe. O sea, ustedes no van a saber el rol que tienen, pero los demás sí. ¿Ok? Entonces se los voy a ir poniendo, ¿eh? No se vale hacer expresiones. No, pues con el cubrebocas no se puede. No se puede hacer los ojitos sonidos. así. ¿Sabes? Se me está riendo, sacando la lengua. Sí, y no se vale decirle al otro, así como de manera muy específica, de que tú que eres tal cosa y mencionar esto, o sea, no se vale decirlo, ¿sí? Ajá. A ver, nomás hago esto hacia la frente. ¿Tenemos que hacerle entender lo que es? No, no precisamente, okay. O sea, no se, bueno, sí, o sea, no se trata, el objetivo primero no es hacerle ver a la otra persona, pero en la dinámica de ponerse de acuerdo y todo, pues se va a dar que ustedes traten a esa persona como... Tratarla como... Ahí, pero no se trata de que se lo hagan ver así de manera como muy explícita. No, yo voy a tener que hacer que no. Ya no veo. Aquí sí, pero tengo que... A ver, pues o sea que ya tus lentes ya no... Sí, ya no me sirven. La graduación. Ajá. Necesito ir. Sí. A ver, ahí voy. Listo. ¿Me alcanza a ver? Ya todas se vieron lo que dice. Listo, entonces a partir de ahorita tienen... Te estaba esperando, será porque estaba...
Ay, sí, yo por eso me limpié. 8 minutos para que se pongan de acuerdo. Me van a dar un informe al final, como ustedes quieran hablado, escrito, como sea, de lo que les saco del ¿Del concierto. concierto? Sí, yo tengo que saber cómo lo van a hacer. Ustedes son las organizadoras, yo soy el supervisor. ¿Ok? ¿Una pregunta? ¿No? Adelante. Ah, caray. Pues yo tengo a punto, ¿no? Sí, adelante. Tiene También, que si ser. necesitan su cuaderno. Tiene que ser así. Ok, entonces, Pues el día primero, ¿no? en diciembre, Es en diciembre. ¿La primera quincena o la segunda quincena? pues la primera. La La primera primera. semana. ¿La primera semana que el 5, el 7? ¿A Que quién ya- vamos a contratar? Ya sabemos dónde. ¿A quién vamos a traer? ¿A quién propones? Nombre. No conocido, no le hace, o sea, un nombre, que sea. ¿Y si lo hacemos de violonchelo? En lugar de piano. No. No, digo, es una opción. Porque no, Este- no encontramos un pianista. Pianista famoso. Beethoven. No, ya se murió. No, pero uno nunca sabe. O sea, fantasía. ¿Y a qué hora estaría bien? A las 5. A las 5. Muy buena hora. Entonces yo hago el, ¿cómo se dice? El anuncio, El escrito. ándale. Se hace la anotación de la asamblea. No, como el desplegado para El acta. para repartir, ¿cómo se llama? El programa. El programa. El programa, el flyer. Ajá, los anuncios, eso. Ajá. ¿Y ustedes piensan? No sé, cada quien va a hacer algo. Estamos diciendo y ella lo está Ajá, como qué. Digo, ¿qué más sigue? Aquí contratamos. No quieren a Beethoven, entonces a Bach, a Pablo Dilacio, Raúl Dilacio. No sé, hay muchos. Ándale, ese me gusta más. Sí. ¿Qué ponemos para atraer a la gente? Hay que hacer publicidad por radio, internet, televisión. Y si lo hacemos con la publicidad, la hacemos con muñequitos, para que llame la atención. No sé. Porque Bohemios con guitarra, ¿no? También puede ser con Bohemia, piano. con También guitarra, puede ser, piano, puede ser un también. trío. También puede ser con bohemia, o sea, no será. ¿Y cuánto cobramos? Unos 400. ¿No? Van a los 200 pesos. ¿Cómo que 200 está vamos a caro? A cobrar. mí no se me hizo caro, yo quería cobrar 1000. Es que vamos a traer a un gran concertista, a un gran pianista, y a favor de algo noble, de una causa exactamente que ayuda a muchísimas personas. Entonces yo a los que estén alrededor, no sé cómo está el centro, no sé cómo está
La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Está grande el teatro de la Pero Casa es de un la salón Cultura. y así, ¿sí, teatro? No, no, teatro, es un teatro. Es un teatro. Con sus butaquitas, tiene sus Ah. 2 niveles. Ya ven, 1,000 pesos al que quiere estar ahí cerca. Entrada general, 1,000 pesos y No. VIP, lo que Ándale, es enfrente, serían 1,000 pesos y luego ya 800 los que van más atrás y luego los de más atrás ya 600. Y los de los de hasta la arriba, los de arriba 200. les ponemos 400 pesos para que vean que, Y luego se Ándale, los así pagan porque mero. como es para ayuda de ¿verdad? Claro que Así sí. es. ¿verdad? Así es. Claro que sí. En la promoción, ¿cómo le vamos a hacer? La promoción. Vamos a hacer, ¿cómo se dice? Publicidad en internet, que ahorita es lo in, la publicidad por internet y Facebook. O sea que abarca el Twitter, los Todos, TikToks, todo eso. Bien, Bien digital. Bien, es que ahorita todo lo que se trata de publicidad, así se hace. Y todo se hace por internet, ya. Quedan 2 minutos. No me quedé. Apurémonos. Ya casi lo tenemos resuelto. ¿Qué cupo tiene el teatro? El teatro tiene, Aproximadamente. O sea, ¿qué cupo le damos a dar? ¿qué serán? 500. Pues yo creo que sí, o a lo mejor un poquito más, porque yo me acuerdo que en el colegio de mis hijos, pues eran 8 grupos, 9 grupos, y va el papá, la mamá, el tío, la abuelita. Y el perro. Sí, y y una- se llenaba, o sea, se llena el lugar, se llenaba, más aparte los niños, Ujú. era, Pongámoslos que sean unos 500. oye, creo que es Un aproximado. sí, una aproximada, pero yo creo que es más. Y una frase para atraer a la gente. El eslogan. Se le está haciendo. ¿Sí? El eslogan. ¿Cuál será? Ven y comparte con nosotros una velada. Una noche bohemia con Bohemia, no me gusta, ¿no? Porque porque Es es un velada, más concierto bien. de piano, o sea, la bohemia sería como ir como a ti te guste. Y un concierto, Estricta Ajá, etiqueta. sí. exactamente. Ajá. Estricta etiqueta. O sea, es de caché. Sería una velada. Una velada con causa. Eso. Velada con causa y estricto etiqueta. O de etiqueta de gala. ¿Y usted qué dice? Que está muy bien. perfecto, todo. Mientras Está usted lo diga, está bien. perfecto. Así es. Muy bien. A ver, allá hasta donde llegaron, ¿qué me pueden decir del concierto? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedamos? A ver, señorita, ¿quiere que le pase mi...? Mis anotaciones. Ajá, que no hice, no tiene fecha, no tiene nada. No, así no le hace, platíquenmelo nomás. Bueno, tenemos lo hemos planeado para el día 5 de diciembre, a las 7, perdón, para el día 7 de diciembre, a las 5 de la tarde. ¿Por qué ese día? Porque ella lo propuso. ¿Por qué? Creemos que es sábado. Ni siquiera se fijaron. Puede que sea domingo y nadie va a ir. No, a lo mejor Los porque- domingos se va más gente a veces, ¿verdad? Porque es por una buena causa. Sí, Va a bueno, ser el por día una de buena igual. causa. Ok, ¿qué más? ¿El precio? Ay, es una discrepancia. A ver. Total. Porque ellos dijeron primero 400 pesos. Dije, es muy caro. Dice la profe, dice, no.
1,000 pesos. ¡Oh! Pues Pues, ¿a quién van a traer o qué? A Raúl Entonces ya, Ignacio. ya nos, A Raúl ya nos- Ignacio, ¿no? ya nos Pues, entonces, pusimos de acuerdo 2,000 de yo que creo. vamos a tener 4 costos diferentes de boleto. Por ejemplo, vamos a poner una zona VIP, los que Ok. están del frente, ellos van a pagar 1,000 pesos. Ah. Y luego las siguientes butacas pagarían 800 y luego las siguientes pagarían 600 y los de la parte de arriba pagarían 400. Ok. Bien, ¿qué más? Hablen, chicas, hablen. Que va a ser a las 5 de A la las tarde 5 de la porque es tarde. cuando las personas ya están un poquito más desocupadas y pueden ir. Ok. Bien. ¿Cuál va a ser el eslogan? O el eslogan. Velada con causa. Ok, muy bien, muy bonito. Fuerte. ¿Algo más? Ok, muy bien. Vamos a dejar hasta ahí un poquito, punto y aparte lo que es de organización. Vamos a dejarlo ya quedó. Ahora díganme, le voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cómo se sintieron? Cada una, ¿cómo se sintió? Hablando de sus sentimientos, ¿cómo se sintió al organizar estos minutitos? Me sentí muy bien. A ver, un poquito más allá. Me gustó la forma en que nos comunicamos ¿Ok? sin necesidad de gritar, porque muchas veces al ponerse de acuerdo alguien empiezan a alzar la voz o decir cosas que nada tienen que ver Ujú. o palabras antisonantes. Y Ok. aquí no, aquí todo fue muy tranquilo. Entonces, muy eso pasivo. conviértalo en un sentimiento. Hay que recordar, vamos a tratar de acostumbrarnos a, sobre todo en este tipo de dinámicas, recordar que decir bien o mal no es ningún sentimiento. O sea, bien es una gama muy amplia en la que entran cientos de sentimientos y mal, pues también. Entonces, eso que usted acaba de decir, conviértalo en un sentimiento. ¿Qué sentimiento usted tuvo para que describa que hubo buena comunicación? ¿Qué le hizo sentir a ustedes eso? Confianza. Ok, muy bien, ese es muy claro el sentimiento de confianza. Podría ser a lo mejor también escuchada, usted se sintió escuchada, sintió apertura, a lo mejor, sintió apertura en el grupo para poder dialogar. Bien, muchas gracias. A ver, ¿qué más? Yo el apoyo de todas porque todas aportamos algo. Ok, se sintió apoyo. Bien. Yo motivada, ¿Por qué? porque me dejaron hacer lo que ellas estaban dando, ella leyó, a mí me dejaron. Ok, muy bien. Entonces, Usted motivada, se sintió tomada en cuenta, sí, escuchada también, porque se dejaron hacer este rol. ¿Ustedes? A mí me gustó porque como es para una buena causa de cooperación para la escuela. Ok. Y me gustó. ¿Y qué específicamente qué sintió? O sea, fue un gusto, pero ¿por qué? O sea, ¿qué emoción usted tuvo? Fue un gusto, sentí como poder ayudar para la escuela. Ok, entonces usted cómo se sintió servicial. Ajá. Ok, muy bien, la oportunidad de ser servicial. Gracias. Yo me sentí contenta y en armonía con todas, porque Ok. todas hablamos y opinamos por algo bueno. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir alguna otra cosa? ¿No? Ok, la segunda pregunta es, ¿alguna de ustedes, hablando de sí misma, identificó qué tiene escrito en la cabeza? ¿Alguien se dio cuenta? Así, no, pues yo soy tal cosa, o aquí dice tal cosa, por cómo percibieron el trato hacia ustedes. A ver, todas percibieron un trato hacia ustedes, o sea, traten de adivinarle, si no estoy seguro no pasa nada. Adivinen, a ver, ¿qué quiere decir? Carismática. Ok, usted carismática. ¿Lo demás? yo trabajadora. Trabajadora. Ok. Ok, ahorita vamos a ver los demás. Yo no, Porque- la verdad no, Ni idea. ni idea. ¿No? ¿Y usted? A ver, trate de atinarle. Yo sí vi 2, 3 ahí. Bueno, a mí me dio risa porque
porque ella es trabajadora y le pusieron otra cosa. No, a ver, ahorita no piensen las demás, esto es usted. Ya sé que se está riendo. ¿Usted qué cree que le pusieron? Se está ¿Qué tiene pegando. escrito ahí? No sé nada, no me A imagino. ver, trate de recordar, es que fíjese, sobre todo con usted yo sí vi 2, 3 detalles y preguntas y cosas que iban dirigidas a usted que dicen mucho de lo que tiene ahí escrito. Trate de recordar, a ver si se acuerda. No. ¿No? Ok. Despéguensela y cada una vea lo que dice. Ella no me quiere despegar. Ok. Se me hace que nadie le atinó y sobre todo Leonor totalmente el extremo opuesto. Trabajadora, Y yo callada. callada y tampoco. Y bueno, que tampoco. Exacto. Y yo, bromista, igual, bueno, sí me reí porque Eso ya lo pueden dijimos algo y... bueno, y lo yo, pueden ay, pegar sí. si quieren. Entonces, No, me gusta la Lupita más. Con razón que me dejaron en paz y yo dije, ay, qué suave, ustedes Sí. platiquen y yo apunto. yo la trabajadora, ¿verdad? Sí, Porque fíjense ajá, que- yo. a ver, eso, fíjense, porque en esta dinámica ya la he puesto algunas veces y se da de todo, ¿no? Desde que son muy evidentes y al final todos le atinan porque el trato que recibieron fue como muy claro, hasta no, por ejemplo, como este. Entonces, tanto uno como otro nos dice algo. ¿Qué les dice la dinámica que se dio en este grupo? ¿Qué descubren de esto que pasó? A ver, cada una tenía una etiqueta. Piensen que ustedes a lo mejor ya llevan muchos años trabajando, eran amigas y ya sabemos todos que Leonora era así y que cada una tenía su etiqueta y que todas la conocemos por ser así. Entonces, ¿qué les dice que esta dinámica se haya dado así? Yo creo que cuando sabes cómo es la persona, por ejemplo, si ella que le tocó callada, pues sabemos que no va a hablar mucho, va a aportar en algo, pero Ajá. no como yo que soy platicadora o como ella que era floja, o sea, Sí. la pusimos a hacer lo que su etiqueta decía. Pues en este caso, ¿no? ¿Por qué la pusieron a trabajar? No, Fue la que ella apuntó. solita Más quiso. apuntar. Por eso, ella solita quiso y ¿por qué la dejaron? Si todo el mundo Ajá, sabemos que era es floja. A ver, ¿por qué? Yo Por pensé que cómo- porque eso era fácil, o sea, solo apuntar lo que las demás estaban. Ajá. Pues, pero eso es trabajo. Un flojo no se apunta y no se anota para hacer, dice, pues que lo haga otro. A ver, ¿qué más les dice? Traten así de descubrir. Por ¿Qué aprendizajes? Por ¿Dónde? comodidad. En este caso sería por comodidad. Ok, ¿qué más? Que ¿Qué muchas más veces las descubren? etiquetas no es lo que es en realidad la persona. Ok. Porque, por ejemplo, podemos decir, ay, ella es bien floja. O sea, tú le etiquetas de que es una floja, pero en realidad no es floja. A lo mejor no coopera con los demás porque voy a hacer tu trabajo. Sí. Sí, puede ser el caso, ¿no? Ok. Y ya cuando ella dice, que yo lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer, entonces ahí cuando uno se da cuenta que en realidad no era floja, sino Sí. que sí le gusta hacer las cosas, pero no voy a hacer el trabajo del otro. Ok. Esa es de hecho otra de las como visiones o perspectivas que se puede dar. Es decir, una es, pues, ok, así como la instrucción era, ¿no? Hay que tratar a la persona según la etiqueta y ya, pues cada uno no se casilla. Sin embargo, aquí yo rescato y se me hace muy valioso que en este grupo como que no se limitaron a eso y fueron un poquito más allá, es decir, lo que usted dice de, a ver, pues ella es floja y si quiere anotar y todo eso, pues qué bueno, vamos a darle la oportunidad de que cambie, de que haga otras cosas fuera de lo que nosotros, según nosotros es. Entonces es como un poquito apoyar a la otra persona, sobre todo si es algo que creemos que a lo mejor no es tan positivo, a que con la ayuda del grupo lo mejore, lo cambie, evolucione, ¿no? Entonces, eso habla muy bien también de un grupo que permite a los demás salir de esa etiqueta en la que nos hemos puesto, ¿sí? A quitarles esa etiqueta tanto para bien como para mal, porque, por ejemplo, a alguien que ya consideramos bromista y un día llega con un problema muy fuerte o muy triste y, pues, ¿por qué no está diciendo bromas? O sea, ¿qué le pasa? Y ya la hacemos a un lado porque se supone que es la que dice las bromas y ahora viene de malas. Entonces, tanto para bien, tanto cosas buenas o malas, etiquetar no es del todo sano porque no permitimos a la persona que sea como quiera ser, como es realmente, como se siente realmente, porque ya lo etiquetan. ¿Sí? Bueno, pues un aplauso a todas, muy bien.
Ahí nos vemos el 7 de diciembre, pues. Yo voy a estar ahí en el boleto más barato de 400. En el más barato. Sí, pues no me alcanza. Por una buena causa, profe. Sí, pero bueno, voy a ahorrar. Desde ahorita. Ok, a ver, ya nomás nos quedan porque algunos de ustedes tienen ¿ya? Para cerrar con el tema, ahora sí, con un poquito la teoría que les decía, el tema precisamente relacionando con esta dinámica es la aceptación positiva incondicional. Cuando no tenemos esta actitud, se da pues lo que veíamos ahí, etiquetamos a los demás y no los aceptamos por lo que son. Entonces, esto hay que cuidarlo, la aceptación condicional. Se da mucho en la educación, tanto los padres como los maestros solemos hacer eso. Si te portas bien, si sacas 10, te quiero, si no, no. No lo decimos así, lo hacemos, lo demostramos de otras maneras, pero a veces es el mensaje que percibimos como alumnos o los niños de que es que solo si me porto bien, si estoy calladito, me vas a querer. Entonces hay que diferenciar eso, ¿no? Desde la educación al cariño hay diferencia porque podemos hacerle ver a una persona, a un niño o a un igual, que aunque se porte mal, lo vamos a seguir queriendo. Es decir, el cariño, la aceptación es diferente de lo que sentimos por esa persona. Sin embargo, la aceptación condicional no está casada con la indiferencia. Si yo veo que mi hijo no hace nada, que no está aprovechando su vida o que no hace lo que debería, o que acepto como está y te sigo queriendo, pero te voy a ayudar a que sea la mejor versión de ti mismo. Es decir, no es aceptar con indiferencia el mal del otro. Quien ha recibido aceptación incondicional en su vida no acepta, no construye sus valores, sino adopta los valores de los demás como propios, y esto es un poquito peligroso. Cuando una persona es aceptada condicionalmente, solo a veces sí y a veces no, o de acuerdo a una etiqueta, pues esa persona tiene baja autoestima, no toma decisiones, y pues pierde esta capacidad de tendencia actualizante. Se vuelve muy dependiente, una persona que ha sido aceptada condicionalmente, y pues será importante preguntarnos cómo construimos lo que valoramos, los valores de nuestra vida, los hemos construido por nosotros mismos o ya los traemos heredados desde chicos o chicas, porque así nos dijeron que había que pensar, sentir, actuar, que no está mal, simplemente hay que decidir si los aceptamos o no. Entonces, la aceptación positiva e incondicional, estos 4 puntos clave, implica una relación auténtica, que no haya falsedad ni hipocresía. Aceptar al otro por ser quien es, crear un espacio libre de juicios o de etiquetas, como lo que hicimos ahorita. Implica sentimientos positivos, la valoración del otro, disminuir la defensividad o estar a la defensiva y valorarnos como un todo, organísticamente, es decir, que somos un todo. Y esto pues nos va a ayudar a la autoestima. La autoevaluación general de la persona posee su propia valía, la autoestima, entonces esto se demuestra en las creencias de nosotros mismos, si soy competente o soy incompetente, si soy tonto, inteligente. Tenemos un alto grado de reactividad emocional, por ejemplo, sentimientos de triunfo, desesperación, vergüenza, confianza, y también se refleja en la conducta. Ya sea por un lado alta autoestima o por el otro lado pues una conducta muy tímida o de baja autoestima. ¿Cómo se aprende? Ya con esto terminamos. Lo que decíamos hace rato. Con el aprecio positivo de otros. Cuando tenemos el aprecio positivo, el cariño incondicional de los demás, entonces nuestra autoestima se vuelve fuerte y nuestra tendencia a actualizarnos pues también se activa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere la próxima semana.